palatinas, y básicamente lo principal es de los ganglios linfáticos. Cuando hablamos de los linfomas, podemos ver que van a haber linfomas que se encuentran en los ganglios linfáticos y extralinfoides. Por ejemplo, tenemos un linfoma extraganglionar, es aquel linfoma que se encuentra únicamente en el sistema nervioso. Para esto se tiene que demostrar que los ganglios estén libres de linfoma, porque de caso contrario sería metástasis de un linfoma ganglionar al sistema nervioso, sobre todo a nivel del cerebelo. Nosotros vamos a ver que los linfomas se clasifican básicamente en dos grandes grupos: los linfomas Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Entonces tenemos que los linfomas van a ser un grupo heterogéneo de neoplasias malignas, caracterizadas por la proliferación derivada de células nativas del sistema linfoide. Y cuando tenemos el sistema linfoide, a ver, alcalde, Cristel. ¿Aló, Cristel? Yo lo escucho. Dime el nombre de algún alumno. Bautista Gaona, doctor. Ya, Bautista. ¿No está? Otro alumno, por favor. Seminario Coronado, doctor. Seminario Coronado. Rolando. Presente, doctor. Ya, Rolando. A ver, dime cuántos tipos de linfocitos tenemos. Linfocitos T4, linfocitos. No. Cuando tú hablas de los linfocitos, hablas de dos tipos de linfocitos: los linfocitos B y el linfocito T, que esos son derivados de la parte linfoide. Y cuando tú hablas de las células NK o natural killer, hablas de los histocitos. Entonces, cuando tú hablas de los linfocitos, hablas del linfocito B, que se va a marcar con la inmunohistoquímica de CD20. Cuando tú hablas del linfocito T, hablas del marcador CD3. Entonces ahí te va a salir la determinación del linaje de los linfomas. Cuando hablo de los linajes, estoy hablando si es un linfocito tipo B o un linfocito tipo T. Para tener en claro, por ejemplo, los linfocitos de la piel van a ser los que van a dar los linfomas de la piel y van a estar dados por los linfocitos tipo T. En cambio, cuando yo hablo de las células natural killer, estoy hablando de las células asesinas. Son aquellas células que van a desconocer nuestras propias células y las van a destruir. Cuando nosotros hablamos de los linfomas, va a existir una proliferación de los linfocitos. Entonces, si es la proliferación de los linfocitos B, vamos a tener los linfocitos que se van a encontrar a nivel de la parte periférica, y los linfocitos T se van a localizar en la parte central o en la parte nodular del linfoma. Cuando nosotros hablamos de los linfocitos B salen maduros de la médula y van a localizarse directamente en la parte periférica de los ganglios. Y cuando hablamos de los linfocitos B, estos van a pasar primeramente al timo, se van a localizar muy cerca de lo que viene a ser
la parte de la parte medular del timo. El timo es un órgano temporal que va a desaparecer cuando las personas llegan a los 18 años. Y en ese lugar se va a producir la maduración que viene a ser de los linfocitos tipo T, y luego pasan a localizarse en la parte periférica del ganglio. ¿Está claro esta parte, por favor? Sí, doctor, está claro. ¿Sí está claro? Ya, lógico. Cuando nosotros tenemos la proliferación de los linfocitos, va a ser un ganglio muy repleto de linfocitos. Entonces nosotros vamos a decir que hay una proliferación linfoide. Y aparte, en la parte de la corteza va a existir infiltración. Entonces nosotros vamos a decir es un linfoma infiltrante que se encuentra en un ganglio, por ejemplo, en la región del mediastino. Entonces, eso es una clasificación que corresponde a árbol. Cuando hablamos de árbol, se divide el cuerpo humano en dos regiones, una la supradiafragmática y otra la infradiafragmática. Entonces vamos a tener dos regiones bien determinadas de lo que se refiere a los ganglios. Y ahí van a ver que tenemos una región ganglionar tipo 1, tipo 2, cuando está en ambos lados del diafragma, en la parte superior y en la parte inferior. Cuando tenemos fuera de la cavidad diafragmática, vamos a poder tener a nivel del cuello, a nivel de la ingle, a nivel de las axilas, etcétera, de cosas. Entonces ahí tenemos un linfoma de grado 2, un linfoma de grado 3 y un linfoma de grado 4. Cuando tenemos a nivel de una de las cavidades diafragmáticas y vamos a tener en otra cavidad del cuerpo humano. Los linfomas pueden ser de dos tipos básicamente. El linfoma de Hodgkin, que va a ser la enfermedad de Hodgkin, que va a presentar unas células grandes, binucleadas, que van a tener un lóculo. Entonces vamos a tener también ahí una variedad de 4 tipos de linfoma, que va a ser el escleronodular, el de depresión linfocitaria, el de proliferación linfocitaria, y vamos a tener el de ausencia linfocitaria. Entonces son las 4 variedades del tipo de linfoma. Si nosotros queremos hablar de los tipos de linfoma, vamos a presentar los linfomas que se van a presentar en los ganglios linfáticos, principalmente, que es el lugar de mayor importancia, y vamos a tener los extranodales. Cuando hablamos de los extranodales, son aquellos linfomas que se encuentran fuera de los ganglios linfáticos. Puede ser a nivel del estómago, puede ser a nivel del intestino delgado, a nivel del intestino grueso o en cualquier otra región. Por ejemplo, vamos a ver un linfoma que se presenta muy frecuentemente a nivel del cuello. ¿Alguna pregunta acá, por favor? Si no entienden algo, por favor me preguntan. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que todo está claro. Nosotros vamos a ver que cuando hablamos de los linfomas de Hodgkin van a encontrarse unas células de red Stenberg que se conoce con las CRS. Cuando ustedes ven CRS son células de red Stenberg, que esas células es con un núcleo grande, multilobulado, nucleado, providente y un citoplasma abundante. Son frecuentes en el subtipo de celularidad mixta, infrecuentes en el subtipo de esclerosis nodular y raras en el subtipo de predominio linfocitario. Acá vamos a ver que el linaje
vamos a tener a los linfocitos, miren, esos son linfocitos. Entonces este linaje es linfocitario. Vamos a tener estas células grandes, que va a ser células binucleadas, va a tener un lóculo, puede haber también células de Redi-Sternberg mononucleares, estas son binucleares, o puede haber trinucleadas. Miren, acá hay otra célula binucleada, acá también hay otra célula binucleada. El linfoma de Hodgkin es una proliferación tumoral maligna, primaria de los ganglios linfáticos. Rara vez afecta al tejido linfoide extraganglionar, caracterizado por linfoadenopatías. Cuando nosotros tenemos las linfoadenopatías, nosotros normalmente, cuando nos palpamos el cuello, las axilas, las ingles, no tenemos ganglios. Los ganglios se presentan cuando hay procesos inflamatorios. Cuando hay un proceso inflamatorio, por ejemplo, en el dedo del pie, vamos a tener ganglios a nivel del hueco popliteo o vamos a tener ganglios a nivel de la ingle. Lo mismo en la mano, vamos a tener ganglios a nivel epicoclear y vamos a tener también ganglios a nivel de la axila. Cuando hay un proceso infeccioso, nosotros vamos a poder palpar los ganglios. Entonces, cuando palpamos un ganglio es porque está existiendo alguna patología de tipo infecciosa o puede ser una patología de tipo maligna, o sea, un linfoma. Y también cuando hablamos de los linfomas hay que tener presente que los linfomas pueden ser en la parte líquida, o sea, la parte de las leucemias. Posteriormente vamos a ver la clasificación de los linfomas según la clasificación de la Academia Real. Acá es evidente que hay una masa en la hemirregión del cuello. Entonces, esto nosotros básicamente cuando observamos decimos que hay una adenopatía. ¿De qué tipo de adenopatía? Es una adenopatía de tipo de un linfoma. Y el linfoma que se presenta con mayor frecuencia de estas características es el linfoma de Hodgkin. Esto ya sería un estadio de tipo 1 o 2. Entonces nosotros vamos a ver que hay una tumoración que ya está a nivel de la región del cuello y hay que buscar otras tumoraciones que puede haber en la región de la parte torácica o de la parte abdominal. Este tipo de epidemiología presenta un 30% de todos los linfomas en los Estados Unidos. La posibilidad de supervivencia es de 5 años en pacientes con linfoma de Hodgkin. En el estadio 1 o estadio 2 va a ser el 90%, en el estadio 2 el 84%, es en el estadio 4 o que viene a ser el 65%. El predominio del 85% de los niños varones en adultos jóvenes de 15 a 34 años y las personas mayores de 55 años. La tumoración es bastante clásica que va a abarcar todo esto y vamos a ver que va a tener muy buenos efectos a nivel de los rayos X y de la quimioterapia. La estratificación del linfoma de Hodgkin es de importancia clínica porque la evolución de la elección del tratamiento y el pronóstico está muy relacionado con la distribución de la enfermedad. Nosotros vamos a tener que la clasificación de árbol es la clasificación del linfoma de los linfomas Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Vamos a tener que esta distribución, el grado 1, va a afectar, como les dije, a una única región ganglionar.
Esta afección puede ser a nivel del tórax, a nivel del abdomen, pero solamente abarcando una sola cavidad. Cuando afecta a dos o más regiones ganglionares en los mismos lados de un diafragma, va a ser el tipo 2. Vamos a tener que va a estar limitado a los tejidos o órganos de la extralinfáticos. Tenemos los ganglios continuos, que va a ser el 2E. El tipo 3 afecta a las regiones ganglionares de ambos lados del diafragma. El grado 3, que puede incluir al vaso, va a ser que incluya en la cavidad torácica y en la cavidad abdominal. En la parte extralinfática tenemos el grado 3E o ambos lados del diafragma. En el lado 4 tenemos focos multidiseminados de afectación de un solo o más órganos y tejidos extraganglionares. Por ejemplo, si encuentran un tumor a nivel cerebral y es de tipo de un linfoma, va a ser ya un grado tipo 4. Todos los estadios se subdividen según la ausencia de los antígenos o la presencia, sea del antígeno A o del antígeno B. Esto se hace por estudios de inmunistoquímica. De acá radica la gran importancia que a todo ganglio que exista se le debe hacer estudios de inmunistoquímica, a pesar de que se pueda pensar que es un ganglio de tipo infeccioso. Los signos clínicos, vamos a ver que tienen fiebre significativa, sudoración nocturna, pérdida de más o menos del 10% de peso del carbono PT. Tenemos también la presencia de lo que vienen a ser los antígenos y anticuerpos para poder determinar si es de tipo A o de tipo T. La clasificación de los linfomas, vamos a tener primero la esclerosis nodular, la celularidad mixta, predominio linfocitario y depresión linfocitaria. Sus mismos nombres nos están indicando. Cuando hablamos de esclerosis nodular, vamos a ver formaciones nodulares circunscritas por bandas hialinas. Cuando tenemos la celularidad mixta, vamos a tener linfocitos T y linfocitos B. El predominio linfocitario, vamos a tener gran cantidad de linfocitos, o sea, A y T. Y cuando tenemos depresión linfocitaria, vamos a tener disminución marcada de linfocitos, también referente a linfocitos T y linfocitos B. Acá tenemos, por ejemplo, una esclerosis nodular, que es la forma más frecuente tanto en hombres como en mujeres, y va a tener una gran propensión a afectar a una adenopatía cervical. Y básicamente tenemos acá una tumoración en la región del hemicuello. Entonces, cuando tenemos este tipo de tumoración, se hace una biopsia y se hace el linaje para ver si es linfocito A o linfocito B. La característica es que se presenta en gente joven. Cuando tenemos acá hay una proliferación de linfocitos B y linfocitos T a predominio de linfocitos B. Vamos a ver que vamos a tener unas células grandes
que van a ser las células de red Stenberg, en donde van a tener un lóculo, esta es la cavidad o lóculo, en donde vamos a tener que van a haber dos núcleos con nucleolos que se llama en ojos de búho o en presencia de imagen de espejo. La formación de esos nódulos, esas son bandas que van a ser bandas hialinas, en donde van a formar nódulos. En estos nódulos puede haber lo que son los linfocitos de red Stenberg. La característica de ese tipo de infiltrado puede haber eosinófilos y histocitos. Estos histocitos no deben confundirnos con lo que vienen a ser las células natural killer. Acá en esta diapositiva vamos a tener un linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular. Una visión de bajo aumento muestra bandas bien definidas de colágeno de color rosa. Vamos a ver que vamos a encontrar que se ha subdividido en células tumorales en nódulos. Esto tenemos que va a presentarse básicamente como si fuese una marcación de linfocitos. Vamos a tener que este tipo de celularidad mixta, o sea, las que se presentan con linfocitos B y linfocitos C, tienen una predominancia en varones. Es la forma más frecuente de enfermedad de Hodgkin en pacientes mayores de 50 años y representa el 25% de todos los casos. Tiene predominio en varones. La mayor parte de pacientes con celularidad mixta tiene enfermedad diseminada y manifestación sistémica que se va a caracterizar principalmente por las células clásicas de la red Stenberg. Son abundantes dentro de un infiltrado celular heterogéneo que incluye linfocitos pequeños, eosinófilos, células plasmáticas y los histocitos que son de tipo benigno. Miren, acá hay una gran variedad de elementos y tenemos las células de red Stenberg. Mira que hay una célula de red Stenberg que se encuentra en una cavidad locular. También hay células de red Stenberg que tienen un solo núcleo, con el núcleo como si estuviese la célula hasta la mitad de esta otra célula, porque la otra célula es en imagen de espejo o en ojos de búho. Acá, por ejemplo, tienen una sola célula y esa es una célula de red Stenberg. Cuando tenemos predominio linfocitario, tenemos que está comprendido alrededor del 5% del linfoma de Hodgkin. Los pacientes con este subtipo presentan adenopatía cervical y axilar aislada. Se caracteriza principalmente por el gran número de pequeños linfocitos reactivos, mezclados con un número variable de histocitos benignos. La célula de red Stenberg se clasifica y son muy difíciles de encontrar. Son dispersos entre las células reactivas. Se encuentra la variable del linfocito histocítica, LH, de las células de red Stenberg, que tiene un núcleo delicado y multiloculado, que se ha definido como una palomita de maíz o células de palomas de maíz. Esta célula del linfoma de Hodgkin expresa marcadores de las células B,
o sea, va a marcar el CD20. Acá tenemos el linfoma de Hodgkin, tipo de predominio linfocitario. Tiene numerosos linfocitos de aspecto maduro, rodeado de células grandes y pálidas. Son linfocíticas y histiocyticas, células en palomitas de maíz. Vamos a ver que la presencia es bastante poblada de linfocitos. Miren, esas son las células en paloma de maíz. Aquí tenemos una célula de red Stenberg. Cuando tenemos esas áreas que hay poca población de linfocitos, vamos a decir que es una depresión linfocitaria. Vamos a ver que este tipo de linfoma va a ser producida por el virus del Epstein-Barr y se expresa en muchos tumores. Es menos común en las adenopatías periféricas. Se caracteriza por un infiltrado difuso con pocos linfocitos o fibrosis. Hay un subtipo de tipo sarcomatoso que va a tener numerosas células de red Stenberg en forma bizarra y la fibrosis difusa, extensa y desordenada que van a ser los linfocitos raros y no se va a poder identificar las células de red Stenberg. Acá nosotros podemos identificar una célula de red Stenberg. Esta área es con poca población y vamos a tener las células que van a ser en palomitas de maíz. Los factores de pronóstico desfavorable en la enfermedad de Hodgkin. 1. Edad avanzada, cuando tiene mayores de 45 años. Sexo masculino. Enfermedad asociada, por ejemplo, a infecciones por HIV. Nosotros hemos visto que las enfermedades por HIV van a ser oportunistas para producir la parte de los linfomas y las leucemias. Tenemos las lesiones de síntomas de células B, estado avanzado, vamos a tener una 3B y 4, histología desfavorable, celularidad mixta y depresión linfocitaria, enfermedad voluminosa, que los tumores pueden llegar a ser mayores de 10 centímetros, masa mediastítica del tamaño superior a 1/3 del diámetro torácico. O sea que son tumores realmente que ocupan un gran espacio y el desplazamiento de órganos. Es una enfermedad muy voluminosa. Tenemos una velocidad de sedimentación aumentada, hemoglobina de 10.5 para abajo. Vamos a tener una leucocitosis aproximadamente por más arriba de 20.000, linfocitopenia por debajo de 0.6 linfocitos. Vamos a ver que tiene una albúmina sérica de 40 gramos por mililitro, modificaciones del tratamiento previsto y la respuesta lenta o nula al tratamiento. En los linfomas vamos a tener que los tratamientos, por ejemplo, en los linfomas extraganglionares, o sea, los linfomas que se presentan a nivel del cerebro, van a ser tumores que van a ser muy reacios al tratamiento y que muchas veces no reaccionan al tratamiento del linfoma. Y muchas veces el linfoma se acompaña con la muerte del paciente.
¿Cuál es la epidemiología? En los Estados Unidos por año se reportan aproximadamente 45.000 casos de linfoma, de Hodgkin, no Hodgkin, que representa el 4% de todos los cánceres diagnosticados. En el año 2003 en México se diagnosticaron 5.818 casos nuevos de linfomas de Hodgkin, 5 veces más frecuentes de la enfermedad de Hodgkin. Las entidades asociadas con el riesgo de incrementarse el desarrollo del linfoma no Hodgkin, vamos a tener las drogas o exposición químicas, básicamente a el radio, la quimioterapia y la radioterapia. Casualmente, después de la explosión de la segunda bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, se presentaron muchos casos de linfomas. Vamos a ver que aparecen en todas las edades. Vamos a tener un grupo heterogéneo, neoplásico, malignas, de tejido linfoide con diferentes patrones de comportamiento. La mayoría, el 85%, resulta de una proliferación de células B y solo un 15% derivan de células T. Hay que acordarse que cuando hablamos de los linfomas tipo T, son los linfomas de piel. En realidad los linfomas que se presentan en la piel van a ser bien llevaderos. Un paciente puede vivir 20 años con linfomas de piel sin que se exacerben las lesiones. También vamos a tener que aparecen en todas las edades con tumores indolentes más comunes en los pacientes mayores. No presentan células de la red de Stenberg, no todos se localizan a nivel de los ganglios linfáticos. Cuando tenemos la inmunodeficiencia, vamos a ver que tenemos el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Sheehan-Hirak, el síndrome de Ataxis, el síndrome de Wassorkow y también tenemos el síndrome de inmunodeficiencia común en variable. La inmunodeficiencia adquirida vamos a tener básicamente en el SIDA. Y hemos dicho que es un oportunista, el linfoma es un oportunista de lo que se presenta en el SIDA. Las enfermedades autoinmunes tenemos el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide y el lupus eritematoso generalizado. Cuando hay el lupus, ustedes saben que el lupus es una enfermedad que más se presenta a nivel de las mujeres, pero no es exclusivo, puede darse también lupus en varones. ¿Cómo se clasifica los linfomas, los Hodgkin? Tenemos los de bajo grado, grado intermedio y alto grado. Cuando hablamos de bajo grado tenemos el linfoma difuso de linfocitos pequeños, los linfomas foliculares de células pequeñas, hendidas, y los linfomas folicular mixto. De grado intermedio tenemos los linfomas foliculares de células grandes, linfomas difusos de células pequeñas difusas, los linfomas mixtos, el linfoma difuso de células grandes, hendidas y no hendidas. Y de alto grado tenemos los linfomas difuso inmunoblástico, el linfoma de células pequeñas, no hendidas, y los linfomas linfoblásticos. Pregunta, por favor, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pasamos a la segunda parte. ¿Me escucha? Sí, le escucho, dígame.
Doctor, usted mencionó acerca del lupus eritematoso es más frecuente en las mujeres, Sí. pero ¿hay una razón además o solamente es cuestión de que el sexo femenino es más predominante? No, mire, cuando uno tiene las características típicas de lupus en un hombre, se le debe hacer todos los análisis para poder descartar que no tenga lupus. Pero sí se encuentra lupus a nivel de hombres. Nosotros, por ejemplo, en cuanto se refiere a prestadores de salud, tenemos en el Hospital Loaiza, que es un lugar en donde con mayor frecuencia atienden a mujeres, pero también atienden a hombres. Y en esa situación es un hospital en donde muy frecuentemente se encuentra lupus en hombres. O sea, el tener las características del lupus, por ejemplo, los daños vasculares, los problemas de tromboembolismo, nos debe hacer pensar en lupus. Se hace todos los estudios de laboratorio y si sale positivo, puede ser que sea un lupus en hombres. Es raro, pero sí se encuentra lupus en hombres. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? No hay pregunta. Doctor, no se le escucha, cortó su audio. ¿Alguien me ha cortado? Hola, ¿me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Ya, a ver, Jenny Ibanes, ¿está? Santiago, Alexander, Santiago, hola. Santiago, ¿tienes que hacer alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Gracias. Si tú tienes a un niño de 12 años con una tumoración en el cuello, aparentemente que abarca todo el epicuello, ¿en qué piensas? ¿Qué patología pensarías? Santiago. Santiago. Santiago, ¿me escuchas? Santiago. Santiago, ¿me escuchas? Doctor, ¿sería una esclerosis nodular? ¿Cómo? Esclerosis nodular. Sería un linfoma de Hodgkin, ¿no es cierto? Y cuando vemos que los linfomas de Hodgkin, ¿de cuántos tipos son? La respuesta es el linfoma de Hodgkin. ¿Qué tipo sería el más frecuente? El linfoma de Hodgkin, ¿no? De tipo escleronodular. Ya, muy bien.
Mayra. Mayra. Mayra Analí Ramos. Mayra. Delegada. Doctor, lo escucho. ¿No escuchan? Sí se le Estoy escucha, llamando doctor. a Mayra. ¿No me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Por favor, compañeros, contesten porque el doctor está pasando lista. Mayra. Doctor, ¿me escucha? Sí. Mayra. Ya. Ahora Sí, sí, te buenas tardes. escucho. Sí. ¿Alguna pregunta, Mayra? No, doctor, por ahora no, hasta ahora no. Ya. ¿Tú qué harías si tienes, por ejemplo, un niño que tiene un ganglio a nivel de la axila? Solamente tiene un solo ganglio y el ganglio puede ser extraído. ¿Qué estudios de inmunistoquímica le harías? Mayra, TCD 46. no. Para ver primero el linaje, ¿qué le haces? El CD20 le haces el C de 3 para ver si es A o es B. ¿No es cierto? Eso es histoquímica le haces. Si por ejemplo te sale negativo para A y para B, también le tendrías que hacer uno para linfocitos T. Y si tienes duda primeramente en lo que es la parte de las células de red Stenberg, entonces le tendrías que hacer un CD33 y ahí verías si es o no con red Stenberg. Ok, doctor, gracias. Ya, perfecto. Valeria, Natalia, Rojas, Reyes. Valeria. Presente, doctor. Ya. Valeria, ¿tienes alguna pregunta que hacer? Por el momento no. ¿Ninguna pregunta? No, doctor. Cuando tú tienes la clasificación de árbol, ¿cómo es esa clasificación? Ah, No tengan temor de preguntar, pregunten. esa parte no recuerdo, doctor. El árbol se clasifica en dos cavidades del cuerpo humano, en la cavidad torácica y en la cavidad abdominal. Si tú tienes un gran ganglio en la cavidad torácica o en la cavidad abdominal, o en una de las dos, va a ser un grado 1. El grado 2 es si tienes en dos regiones de la cavidad del tórax. El grado 3 es aquel que tienes en una cavidad torácica o abdominal y en otro lugar puede ser a nivel de la axila, a nivel del cuello, a nivel de la ingle. Y un grado 4 es cuando va a ser extra cavitaria, o sea que no va a estar dentro de la cavidad supradiafragmática o infradiafragmática, puede ser a nivel del cerebro, a nivel del hígado, a nivel del vaso. Navila González. Navila González. Sí, doctor. ¿Qué te pasó? Navila, ¿alguna pregunta? No, ninguna, doctor. Bien clara su explicación. Navila. Navila. Sí, sí, doctor. A ver, te quisiera preguntar cuáles son los linfomas más frecuentes de piel. ¿Los tipo B o los tipo T?
Mavila. Mavila, ¿me escuchas? Mavila. Sí, doctor. Bueno, los linfomas que nos estaba explicando usted que se da por la proliferación de los linfocitos, nos mencionó que lo más frecuente es por los linfocitos T. Exactamente, y cuando tenemos linfocitos C vamos a tener dos grupos de linfocitos. El síndrome de Sézary es uno y el otro es el linfoma más frecuente que se va a presentar a nivel de los linfocitos T. O sea, cuando nosotros nos preguntan cuáles son los linfomas de piel más frecuentes, son los linfomas tipo T. Y dentro de ellos tenemos el linfoma de Sézary. Ahorita vamos a ver las clasificaciones, no se preocupen. ¿Podemos pasar a continuar la exposición, por favor?